preguntas. Vamos ahora con John Sabogal. John es de la casa, ha estado aquí además juicioso durante todo el curso, eh, asistiendo a todos los debates, así que igual que los anteriores no requiere mucha presentación o un poco menos incluso. John, muchas gracias por preparar esta clase y bueno, tú mejor sabes cómo funciona, así que dale. Bueno, gracias y gracias a Silvia también por la presentación y la discusión de la primera parte que creo que va a ayudar mucho para lo que quiero presentar. Voy a comenzar por leer un fragmento de un texto y les cuento ya por qué. ¿Cómo puedo yo decirle que nunca la va a encontrar si ha gastado la vida buscándola? Me ha dicho que le duele el aire, que la sangre quema sus venas y que su cama es de alfileres, porque perdió a la mujer que ama en alguna de las vueltas del camino y no hay mapa que le diga dónde hallarla. La busca por la corteza de la geografía sin concederse un minuto de tregua ni de perdón, y sin darse cuenta de que no es afuera donde está, sino que la lleva dentro, metida en su fiebre, presente los objetos que toca, asomada a los ojos de cada desconocido que se le acerca. El mundo me sabe a ella, me ha confesado. Mi cabeza no conoce otro rumbo, se va derecho donde ella. Si yo pudiera hablarle sin romperle el corazón, se lo rompería bien claro, para que deje sus desvelos y errancias en pos de una sombra. Le diría, tu Matilde Lina se fue al limbo, donde habitan los que no están ni vivos ni muertos. Pero sería cegar las raíces del árbol que lo sustenta. Además, ¿para qué? Si no habría de creerme. Sucede que él también, como aquella mujer que persigue, habita en los entresueños del limbo y se acopla como ella a la nebulosa condición intermedia. En este albergue he conocido a muchos marcados por ese estigma, los que van desapareciendo a medida que buscan a sus desaparecidos, pero ninguno tan entregado como él a la tiranía de la búsqueda. Así comienza la novela La multitud errante de Laura Restrepo, que se las recomiendo fuertemente. Y quise comenzar por esa lectura de ese fragmento que me parece a mí pues muy emocionante y como muy sintetizador de lo que quisiera compartir hoy, porque les voy a confesar que durante estas 2 últimas semanas que estuve pensando qué compartir en la sesión, reflexioné un poco que lo que había hecho en el video era un poco frío y era un poco excesivamente analítico. Y entonces me pregunté por qué, y parte de mi respuesta era autojustificativa, probablemente era que era finales de año, era diciembre, y que uno, pues, como sabrán, en parte, digamos, este tema que me convoca, digamos, emocional y profesionalmente y casi que existencialmente, pues tiene muchos matices, ¿no? Entonces mi presentación sentí que la de diciembre era una entrada por la desaparición, muy analítica, además, probablemente producto de lo que hemos venido trabajando en el equipo aquí para Suroccidente, y aprovecho que está Lucho, Luis Alejandro también, para que si quiere unirse a la conversa lo pueda hacer como de manera muy, muy tranquila y espontánea. El título del libro es La multitud errante. Ahí voy a presentar entonces como una segunda mirada, como una cara desdoblada un poquito de lo que presenté sobre la desaparición, colocándolo un poquito más en esta lógica de las resistencias, que me parece y que lo he reflexionado que hubiera sido y que sería muy pertinente, por ejemplo, pensar en un módulo para comprender el conflicto armado a partir de los procesos de resistencia de las comunidades. Y creo que en alguna medida las resistencias o las formas de resistencia me van a permitir conversar con ustedes desde otra arista y poder ver un poco menos, siento yo, como lo frío y lo analítico que a veces puede ser una entrada académica, sino verlo más como desde el dinamismo de la vida, ¿no? Y como a pesar de las dificultades hay, digamos, otras escalas que se enfrentan a esas atrocidades y a ese terror. Ahí están viendo la presentación, ¿me confirman, por favor? Sí, señor, ahí está. Listo. Entonces, parto de una acepción muy básica, académica, que es muy Foucaultiano, y es que a todo poder, pues hay un acto de resistencia para poder comprender el poder, y si vemos la desaparición como un ejercicio
de poder casi de dominación, pues es importante también entender las resistencias en plural y las formas en las cuales estas se manifiestan. Y probablemente, y ya lo hemos citado en el curso, pues el libro de James Scott, El arte de la resistencia, es paradigmático para entender esas diferentes formas en las cuales se manifiesta los procesos de resistencia en diferentes sociedades a diferentes escalas, ¿no? Y entonces, justamente mi presentación, mi video, que iba más en lógica de comprender el conflicto vía la desaparición y particularmente la desaparición forzada, pues se me hacía importante complementarla, colocarla en tensión, colocarla en discusión y abrir la conversa hoy sobre la búsqueda como un proceso de resistencia. Y digamos, en ese gran espectro que se abre ahí sobre las resistencias al conflicto armado, pues hay también una literatura muy importante y hay una serie de investigaciones y reflexiones desde la academia que se han dedicado recientemente a entender cómo se construyen esos procesos de resistencia en diferentes contextos, con diferentes poblaciones y frente a diferentes hechos, ¿no? Entonces coloco ahí simplemente por señalar, y al final de la bibliografía están las referencias, algunas de esas nociones que se han elaborado para entender desde el lado de la construcción de paz, por ejemplo, o desde el lado de la movilización social y la acción colectiva, esa contracara al conflicto armado y a las violencias que se han manifestado. Y eso me parece supremamente interesante y supremamente potente, ¿no? A veces, y yo creo que también caí en el video, en la clase, en ese ejercicio, y es que reducimos el conflicto armado y las violencias como si no hubieran de todas maneras manifestaciones de resistencias tan importantes de estudiar como el mismo fenómeno de la violencia. Y ahí está, por ejemplo, lo que ha hecho, digamos, Ricardo Peñaranda en el suroccidente, en particular en el Cauca, con la noción de resistencia civil, lo que ha hecho es desde el CINEP García y lo que el CINEP ha consolidado como la base de movimientos sociales y de protesta social, y lo que él considera un movimiento social por la paz y las acciones colectivas que están asociadas. Un libro reciente justamente de Jefferson Jaramillo Marín, sobre las instituciones comunitarias para la paz, que es una noción que ellos proponen sobre un compilado que hacen en el 2018 en diferentes regiones del país, sobre cómo la implementación del acuerdo puede basarse y necesita basarse en esas instituciones comunitarias para la paz y en esos procesos locales que ya las comunidades han consolidado, incluso al margen y a veces en oposición al Estado. Las propuestas de Esperanza Hernández, que ya venían un poquito más de atrás, sobre iniciativas de paz desde la base social o los empoderamientos pacifistas. Otros autores llaman, por ejemplo, insurrecciones no armadas, desde esta lógica de la no violencia, autonomías civiles, que es, por ejemplo, una noción más reciente de Kaplan, que hace un estudio comparado en regiones en Colombia, que me parece muy, muy interesante, y otros, digamos, intentos más puntuales de describir y comprender y visibilizar iniciativas locales de paz, que es como un concepto que propone Maecha. Esto simplemente como para colocar el horizonte bajo el cual yo quisiera compartir algunas de las reflexiones que quiero compartir y que quiero conversar con ustedes. Uno, pues, quisiera como pensar y ayudarme en la conversación ahora de las formas de resistencia frente a la desaparición. Probablemente la forma de resistencia más importante sea la búsqueda, pero no necesariamente. La búsqueda es constitutiva a la vez de la desaparición, como dicen algunos autores, casi que el desaparecido no existe si no se le busca. Uno podría problematizar esa afirmación, pero solo para provocar algunas reflexiones. Y entonces esas formas de resistencia me parece a mí necesario y fundamental, pues verlas hilvanadas en diferentes registros, ¿no? Unas formas de resistencia individuales, donde, por ejemplo, el proceso de búsqueda es una tarea de una persona que tiene un vínculo, no necesariamente parentesco, pero sí un vínculo afectivo con la persona desaparecida y hace de su vida una causa, hace de la búsqueda una causa para su vida. Incluso a veces con oposición de las familias, ¿no? A veces es, por ejemplo, una sola persona de la familia y las otras le piden o le exigen que deje esto, que no lo mueva más, que lo olvide, que digamos esto es un escenario del pasado y que ya está, que es necesario cerrarlo. Hay, por ejemplo, también, hay varios autores lo han estudiado, el carácter familialista de la búsqueda. A veces son las familias el motor que hace, digamos, de esas búsquedas y esas resistencias a la desaparición, el centro de los elementos, ¿no?
Otras muchas veces se hilvanan, digamos, hay una búsqueda individual con un contexto familiar que apoya y que sostiene, pero que está también muchas veces en lógica comunitaria, de los lazos, por ejemplo, en comunidades rurales, de los lazos barriales o de vecinos, digamos, que se constituye alrededor de la desaparición y alrededor de la resistencia frente a la desaparición. Y otras que tienen que ver con ya más formalizaciones en términos de organizaciones, de personas que se vinculan sin conocer muchas veces la historia del otro, pero que tienen en común esos elementos de, digamos, de pérdida, de búsqueda, de pregunta, de exigencia de la verdad y de la justicia, y que se consolidan en organizaciones. Ahí hay otra cosa que es, digamos, permanente y que también está relativamente, digamos, trabajado y discutido en la literatura, y es ese sesgo de género fuerte en las búsquedas, ¿no? Las mujeres, y particularmente las mujeres madres, las hermanas, las mujeres que hacen, las esposas, las compañeras, son las que han liderado históricamente los procesos de búsqueda. Entonces ese sesgo de género me parece importante poderlo evidenciar, comprender, cuestionar por qué es lo que hay detrás de eso y por qué, por ejemplo, las búsquedas masculinas de personas desaparecidas son mucho menores y cuáles son los mecanismos que hay ahí para poderlo contextualizar y entender en diferentes momentos, ¿no? Pero también son generaciones. Hay generaciones, digamos, y hay incluso búsquedas transgeneracionales. Se pasa de una generación a otra las búsquedas. Yo creo que el caso paradigmático es el caso español, ¿no? En España, después del franquismo, pues hay nietos que están buscando los restos de sus abuelos, producto de que sus madres o sus padres hicieron ese ejercicio de denuncia y están, digamos, recogiendo esas búsquedas generacionales que están ahí. Y en el caso colombiano, pues también es muy evidente, ¿no? Nosotros conversamos con gente que está retomando la búsqueda de personas que ya no están, que murieron incluso violentamente por realizar esas búsquedas o que fallecieron sin saber del paradero de su ser querido. Y me parece que eso es una forma de resistencia pues muy linda y muy potente, ¿no? Como ese relevo generacional en el proceso de búsqueda. Y yo quise un poquito como comenzar a diferenciar algunos elementos de las formas de resistencia a la desaparición a través de la búsqueda. Uno, como esos momentos de esas resistencias en caliente, es decir, esas acciones que las comunidades, esas acciones que las organizaciones, incluso las familias, a veces los individuos hacen para evitar que la desaparición ocurra. Digamos, en el Cauca, por ejemplo, muchas veces la Guardia Indígena fue la que activó sus mecanismos para poder recuperar a personas que estaban retenidas, que estaban secuestradas o que iban incluso a ser desaparecidas. Comunidades, las juntas de acción comunal, los consejos comunitarios activaron, digamos, ciertos mecanismos organizativos para poder en caliente responder a ese desafío de la desaparición forzada y el grupo armado que quería ejecutarla. Pero hay también, justamente después de la desaparición, esa reacción inmediata a la búsqueda, que es mucho más efectiva y que a veces es mucho más eficiente que lo que ha sido la reacción del Estado en general para poder contrarrestar. Entonces están esas acciones colectivas y también individuales que uno podría llamar de alto riesgo, recogiendo esa noción de Ricardo Peñaranda, que es cuando, a pesar de las circunstancias y a pesar de el peligro que conlleva llevar a cabo esta acción, pues las familias, las comunidades y las personas llevan a cabo medidas rápidas, incluso en contra de ese hecho violento para poderlo cortar. Y obviamente un ejercicio de denuncia y visibilización permanente que hace parte de esa reacción muchas veces inmediata a la desaparición forzada. Pero también, digamos, si pensamos ya en la búsqueda como un proceso, como digamos, un momento de largo aliento, yo le recomiendo mucho, y está también en la bibliografía, un artículo bellísimo de Irasusta, que es un investigador en México que me gustó mucho, porque dice, finalmente la búsqueda es un proceso que se hace desde una estructura de afecto. Y me parece que lo emocional, me parece que el vínculo, incluso a veces más allá, como les decía, del parentesco, de la estructura del parentesco, es fundamental para entender por qué se busca, cómo se busca. Y finalmente la búsqueda, como les decía en el video y como lo propone también este autor, es un proceso de investigación. Entonces
consultan fuentes, donde se construye conocimiento, donde se formulan hipótesis, donde se interroga la realidad para poder hacer tangible a ese hecho, digamos, a ese acontecimiento, si podríamos decirle, tan atroz como es la desaparición y la desaparición forzada. Entonces, este autor propone de manera muy introductoria dos modos de búsqueda grandes, que uno es en campo, es decir, cuando la gente sale, las familias salen a buscarlo, cuando incluso hacen contacto con los actores armados, que hay muchas historias que hemos podido escuchar y recibir, donde las familias van y buscan al comandante de la estructura y le preguntan directamente, van hasta el campamento, se recorren incluso departamentos para poder ir a la zona donde desapareció el hijo, el hermano, el compañero, y poder buscar en zonas de conflicto exacerbado. Y también otro que es mucho menos común, pero que ocurre mucho, por ejemplo, en México, y me parece un caso supremamente importante también de comprender, son las prospecciones, es decir, la búsqueda en campo. Muchas veces las familias las hacen también buscando los restos óseos, haciendo exploraciones de los terrenos. Y aquí les coloco una imagen de un colectivo de mujeres que se llama Sabuesos Guerreras en Culiacán, en Sinaloa, que yo lo sigo en Facebook, y pues que me parece un ejemplo tremendo de cómo la sociedad civil en México, por ejemplo, se ha organizado para hacer esas búsquedas en campo, esas prospecciones, y hacer esos ejercicios de visibilizar en dónde están las fosas clandestinas para poder hacer la recuperación. Eso es como, ahí les recomiendo mucho, por ejemplo, lo que ha hecho la Brigada Nacional de Búsqueda, gente como Mario Vergara, que es una persona muy importante para entender cómo las búsquedas autogestionadas y esos ejercicios en campo que hacen las familias son trascendentales para entender la resistencia a la desaparición. En Colombia yo creo que la experiencia es mucho menos rica en ese sentido, pero yo personalmente no conozco muchos casos, pero sé que, digamos, es una forma también en la cual las organizaciones se han pensado y las familias han buscado materializar la búsqueda y el encuentro de sus seres queridos. Y esta otra vía, que muchas veces van conectadas, que a veces no, que a veces se enfatiza más una en la otra, eso también es una pregunta de por qué sucede, y es la vía burocrática institucional, ¿no? Es la vía del expediente. Casi que Irasusta las contrapone y dice, la búsqueda en campo es como la búsqueda de lo material, del hueso, digamos, por decirlo de alguna manera, y la búsqueda burocrática institucional es la búsqueda del expediente, del expediente que materializa. Y efectivamente, una de las imágenes, digamos, de muchos de las personas que buscan es la carpeta en la cual han consolidado, a veces de manera más, digamos, autodidacta, otras veces de manera más rigurosa, las denuncias, digamos, los recortes de prensa, todo ese archivo personal que está asociado a la persona desaparecida, que es una especie de presencia, de materialización de esa persona que se está buscando. Y yo quiero entrar ahí, digamos, a discutir algunos elementos de esas formas de resistencia a partir de las memorias, porque me parece que la memoria es una manera, digamos, sí o sí, bajo la cual se ha realizado el proceso de resistencia a la desaparición. ¿Y por qué? Digamos, si uno, yo le recomiendo también el texto de Helka Quevedo, que lo hizo con el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la desaparición en Caquetá. Ella dice que hay, digamos, 5 formas de desaparición. 3, digamos, que son bajo las cuales se tipifica la desaparición forzada, la retención digamos, la retención de una persona y la sustracción de la ley, las estrategias de ocultamiento y la negativa a dar información por parte del presunto responsable. La cuarta es, digamos, una desaparición muchas veces en los archivos del Estado, que es una cosa aterradora, ¿no? La gente no solo se desaparece o la desaparecen los grupos armados, sino también ha desaparecido el Estado en sus lógicas burocráticas, y eso es una preocupación permanente, ¿no? Cuando se pierde información de una persona desaparecida, vuelve a desaparecer ese sujeto que está siendo buscado. Y la quinta es la desaparición en la memoria colectiva y en la memoria de una comunidad. Cuando una comunidad o un país olvida a sus desaparecidos, los vuelve paradójicamente a desaparecer. Entonces la memoria sería una estrategia de resistencia a ese olvido. Ahí voy a saltarme un poquito de esto para no extenderme y aprovechar la conversa. Yo creo que una forma de entender y parte de lo que ahorita mencionó Silvia, creo que está en esa vía, en esa tensión que surge del testimonio, pero un poco más en clave de lo narrativo, ¿no? Lo narrativo como un espectro amplio que es digamos, por decirlo, por colocarlo en palabras muy escuetas, es lo que contamos.
es cómo relatamos lo que nos sucede y la experiencia personal, la experiencia colectiva a través de diferentes recursos, que tiene muchas veces una secuencialidad cronológica, un tiempo, una organización de ese relato, que a veces no importa, como lo discutíamos con la profe Anne-Marie, la referencia, si es verdad o si es mentira en términos fácticos, sino el sentido que se le da a esa narración, que se desvía muchas veces de lo canónico, en términos de son narraciones a veces que son conflictivas, incluso contradictorias, relatos que pueden saltar de un evento concreto a una mirada más general sobre la vida, formas narrativas que digamos, interpelan esa visión canónica de por ejemplo, la literatura, de una novela que tiene una estructura y va avanzando, ¿no? Que hacen vinculaciones entre formas, entre tiempos, entre personajes, entre dimensiones de la realidad, entre, por ejemplo, lo onírico y lo real. Ahorita más adelante voy a plantear algunas cosas sobre eso, y que tienen signos de demarcación, digamos, relativamente identificables, ¿no? Cuando uno escucha un relato de las personas que buscan, pues hay unos signos, ¿no? De demarcación importantes, ¿no? A él le gustaba tal cosa, o él se dedicaba a esto, o cuando ocurrió la desaparición, él estaba haciendo esto o lo otro, signos que demarcan esa forma de organizar esos relatos y esas narraciones que pueden ser de carácter micro, de un suceso muy puntual, o un carácter más macro, como por ejemplo las biografías y los relatos biográficos. Pero entonces yo quiero pensar lo narrativo no solo desde eso que se dice en la palabra, no solo esos relatos verbales, desde la voz y de la narración, sino también desde otras formas en las cuales se expresa. Por ejemplo, muchos familiares escriben lo que van encontrando, lo que van escuchando, por ejemplo, de familiares o de vecinos que dicen verlo, de los funcionarios con los que se encuentran en el estado. Muchas veces los gestos y la corporalidad justamente narra y expresa, cuenta una historia de la persona, cuenta una historia de cómo ha sido la búsqueda, pero también cuenta una historia de quién es el desaparecido, ¿no? Le coloca digamos, por lo menos un rostro, le coloca por lo menos unas características particulares que lo sacan a uno de esa tentación de colocarlo como una cifra más de esas cifras que alarman también, ¿no? Y que son necesarias ponerlas a circular en otros registros. Y están las imágenes, y de las imágenes yo quisiera destacar principalmente la fotografía, que hay, digamos, textos muy interesantes y trabajos de investigación muy interesantes, por ejemplo, en Argentina, sobre cómo el uso de la fotografía ha sido, primero, un medio de denuncia, un medio de denuncia de la desaparición, y segundo, una forma de resistencia al olvido de esa persona que está desaparecida. Porque ante esa desaparición, ante esa ausencia de la materialidad corporal, si se quiere, pues la fotografía nos interpela y nos dice, esta persona existe, hay un registro, digamos, de lo visual bajo el cual yo puedo denunciar y puedo colocar a circular las memorias de esa persona que ya no está. Igual, por ejemplo, los videos familiares y videos más en el plano de lo privado y de lo doméstico, que muchas veces funcionan para poder recordar, para poder establecer esa conexión con esa persona que está siendo buscada. Dibujos, por ejemplo, recuerdo mucho ahora reciente la experiencia de la unidad de búsqueda en la primera prospección en el Chocó, que uno de los familiares que acompañó el ejercicio de prospección dibujó lo que estaba viviendo y lo que estaba experimentando en ese proceso de acompañar la prospección. Y me parece una forma que no hay que despreciar en absoluto, sino que hay que entenderla como una forma narrativa de contar una experiencia, de expresar una historia particular, que es importante pensar cómo metodológicamente, por ejemplo, podemos entenderlo, comprenderlo, acompañarlo, visibilizarlo y demás. Y ahí, por ejemplo, está lo que ha hecho Michael Taussig con los relatos, con los diarios de campo dibujados, ¿no? Como él va dibujando y va relatando eso que está observando en su ejercicio etnográfico a partir del dibujo. Aquí, por ejemplo, esta fotografía de una peregrinación que hizo el Centro de Memoria cuando estaba haciendo el informe en Trujillo, en donde los familiares justamente, como casi que una imagen prototípica, los familiares cargan las fotos de sus seres queridos para denunciar una desaparición y una presencia que se manifiesta en la imagen, ¿no? Como una forma también de resistir a ese olvido. Ahí yo, por ejemplo, les recomiendo el proyecto Ausencias en Argentina,
que también utiliza la fotografía como medio para denuncia, como medio para visibilizar esas ausencias, fotografías que comparan un registro fotográfico con la persona desaparecida y otro registro fotográfico en esa ausencia que justamente incomoda, ¿no? Que justamente lo que permite es dilucidar que alguien falta y que alguien está siendo buscado y que sigue siendo buscado por alguien después de muchos años. Entonces me parece que, por ejemplo, la fotografía ha sido un medio muy potente para visibilizarlo. Y que está aquí, que me pareció muy chévere y que lo referencia también Gatti en el prólogo del libro que les compartí para leer, que es de Gervasio Sánchez, un fotógrafo español que hizo un registro fotográfico de los familiares sosteniendo las fotos de sus seres queridos en diferentes países y en diferentes contextos con desapariciones de diferente índole y de diferente modalidad, ¿no? Entonces creo que me parece a mí un ejemplo supremamente potente de cómo la fotografía y el hecho de que los familiares, digamos, visibilicen la fotografía de sus seres queridos es una forma casi que, podemos decir, transnacional de resistencia a la desaparición. Bueno, pero hay obviamente otras formas y seguro cada uno y cada una conoce y ha asistido y ha acompañado o ha presenciado esas otras formas, como por ejemplo la música y el teatro. Lo que ha hecho, por ejemplo, el Teatro de la Candelaria con las Madres de Soacha y el Tribunal de Antígona, el Tribunal de Mujeres, como una apuesta, digamos, escénica en donde las mujeres pueden relatar sus experiencias y construir relatos acerca de su experiencia. Las paredes de las ciudades y de muchos poblados que muestran justamente esa necesidad de recordar y de visibilizar a esos que faltan. Yo les recomiendo, por ejemplo, el cuento de Graffiti de Julio Cortázar, que justamente a partir del graffiti, en el contexto de la dictadura argentina, relata de una manera muy entrañable a mi modo de ver lo que implica la desaparición. El tejido, que yo creo que sin lugar a dudas es uno de los elementos de denuncia y de resistencia más importantes que se han conformado, liderado también muchas veces por mujeres. Ahí hay unos ejemplos, por ejemplo, las tejedoras de Mampuján, lo que se hizo de telas en Bojayá, y el costurero de la memoria, que es una experiencia que tuve el gusto de participar y acompañar un par de años, en donde mujeres, varias de ellas, digamos, familiares de personas desaparecidas, a veces falsos positivos, a veces desaparición forzada, pues a partir del tejido denuncian, ¿no? Reconstituyen una memoria, pero hacen también una comunidad de dolor, por decirlo de alguna manera, una comunidad emocional, para recoger el término de Miriam Jimeno, para poder compartir sus historias y visibilizarlas. Y hay una iniciativa que me parece muy chévere, que es la de textiles testimoniales, en donde hay varias universidades, en donde recogen justamente esas experiencias de tejido a nivel nacional, para poder visibilizar cómo el tejido ha sido un instrumento narrativo muy potente, y en la desaparición forzada un elemento incluso de búsqueda y de visibilización muy importante. Ahí, por ejemplo, les recomiendo lo que ha hecho la profesora Tania Pérez Bustos en la Escuela de Género de la Nacional, que ha acompañado y lidera iniciativas alrededor del tejido, que ha reflexionado sobre qué implica el tejer en estos procesos a nivel emocional, a nivel, por ejemplo, relacional, a nivel técnico, a nivel de la materialidad de la aguja y el hilo que se van utilizando como instrumento para contar. Pero también, solo por mencionar, la cocina y la comida como un elemento también importante para narrar y para visibilizar y contar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, una experiencia que yo conocí en Bogotá, que se llama, un grupo de personas que se llama Saberes y Sabores, una organización que justamente a partir de la cocina y de la preparación de alimentos relataba sus historias de violencia. Y está una iniciativa en México que la encontré recientemente, que me pareció muy linda, que es el recetario para la memoria, en donde los familiares lo que hacen es contar y preparar los alimentos favoritos de sus seres queridos, con la lógica justamente de recordarlos, de visibilizarlos y de denunciar esa desaparición que está ahí. Eh, entonces les recomiendo cómo poder echarle un ojito con calma.
Y bueno, ya para ir cerrando y no tomarme mucho tiempo y abrir la conversación, en esto, digamos, que quisiera presentar aquí o que quería presentar aquí, la pregunta es por cómo pensamos otras formas narrativas de esa unión entre las memorias y la resistencia, ¿no? Cómo se materializa en el caso, por ejemplo, de la desaparición, esa ausencia y esa presencia permanente del que no está. Y por ejemplo, yo creo que lo onírico, que los sueños, me parece que son una vía increíblemente fascinante y muy hermosa muchas veces de materializar y de manifestar esa presencia de ese ser que está desaparecido. Ahí, por ejemplo, Angélica Franco ha trabajado sobre las narrativas oníricas, en el caso del pueblo Aguán en Nariño, de personas y familiares de personas víctimas de minas antipersona, y cómo los sueños justamente relatan, rememoran, reconstituyen a nivel íntimo, a veces privado, a veces público, eso que se ha vivido y que se ha experimentado. Y ahí tenemos, pues digamos que lo onírico y los sueños tienen una, por decirlo de alguna manera, una agencia, una performatividad. Yo recuerdo mucho una señora que nos contó que volvió a soñar que había decidido dejar de buscar a su papá, pero que después de unos meses soñó con él, soñó dónde estaba y soñó que él le estaba pidiendo que lo volviera a buscar. Y producto de ese sueño, ella decidió hacer el contacto con la unidad y contar otra vez su historia para poder retomar la búsqueda. Entonces, pensar que el registro del onírico es un registro importante para las familias en términos de sus resistencias y en términos de sus agencias. Hay, por ejemplo, digamos, como una perspectiva que ha venido cuajándose en los últimos años en esto de las desapariciones, y es esto que llaman el giro o la perspectiva espectral, que es como justamente, a mí a veces me parece un poco criticable, no voy a ahondar mucho en esto, pero la pregunta es cómo estos, digamos, agentes, entre comillas, fantasmales o espectrales, irrumpen en la cotidianidad, no solo de las personas que buscan, sino muchas veces de los lugares donde están inhumados, porque las comunidades saben dónde muchas veces están esos cuerpos inhumados y sienten, digamos, experimentan y relatan esas formas de relación con las personas muertas y fallecidas. El artículo, por ejemplo, de la profe Anne-Marie, lo que discutimos con ella, creo que es esclarecedor. Entonces creo que lo onírico también hay, digamos, en clave de este giro espectral, como llaman estos autores, pues es importante entenderlo. Otro, por ejemplo, el registro de lo cotidiano, que lo conversaban ahorita con Silvia, que se manifiesta muchas veces de una manera muy impactante y también como emocionalmente muy fuerte, como por ejemplo las resistencias de las personas a modificar los espacios donde vivía, donde habitaba la persona desaparecida. Habitaciones intactas, que a pesar de los años no se han movido, no se han cambiado, esperando, por ejemplo, que la persona vuelva, o la ropa que se conserva de esa persona desaparecida. Entonces, ahí, por ejemplo, hay unas maneras más como pensando desde Venadas y desde de la experiencia del dolor, desde el registro de lo cotidiano, que me parece importante pensarlo en clave también de resistencia, ¿no? De resistencia al olvido. Lo sensorial y lo corporal, que yo creo que es fundamental. Ahí, por ejemplo, están el registro del olfativo, de los sentidos, de la textura, por ejemplo, que es importante pensarlo, ¿no? Como en violencias exacerbadas y en contextos de violencia y conflicto, pues el cuerpo es uno de los instrumentos para manifestar esa violencia, pero también para resistirla, a partir, por ejemplo, de los olores que se rememoran, de las texturas, por ejemplo, del paisaje que se recorren, y, por ejemplo, en lo sensorial de esto que llaman Agudelo y Aranguren, las formas audibles del recuerdo. Que también está referenciado, y es un proyecto que ellos hacen en donde, conversando con los familiares de personas desaparecidas, a partir digamos, del oído, de lo que se escucha, de lo que se rememora también auditivamente, pues está la presencia de esa persona desaparecida, su voz, por ejemplo. Hay relatos en donde
digamos, muchos familiares van por la calle y sienten que su ser querido los llaman. O el registro de la música. El recuerdo de la persona desaparecida a través de la música que le gustaba. Y Aranguren, por ejemplo, en particular, tiene varios textos, Juan Pablo Aranguren, en donde mezcla justamente, y me parece muy interesante, ese registro casi que emocional, privado, con un espectro un poco más amplio de cómo se puede traducir muchas veces en agencias y en resistencias de las personas que están que están liderando las búsquedas. Ahí les coloco el link del proyecto Resonancias para que lo puedan checar. Y para ya finalizar, pues ese entretejido justamente entre esas formas narrativas que he estado conversando, que pasa por el registro de lo corporal, que no es individual, sino que tiene que ver con las relaciones y obviamente lo emocional. Y lo emocional me parece a mí que es fundamental porque atraviesa muchas cosas, atraviesa los procesos de búsqueda, atraviesa los procesos de denuncia y de demanda de verdad y de justicia. Es decir, lo emocional no es un registro, digamos, como que se pueda evadir y que se pueda dejar de un lado, sino que me parece muchas veces constitutivo de las formas de resistencia a la desaparición y a las desapariciones. Y aquí les tenía un video de las madres de la Candelaria, pero creo que por tiempo pues se los voy a dejar en la presentación para que lo revisen, justamente porque me parecía a mí que en el video Teresita Gaviria, que es como una de las mujeres que ha liderado el proceso, pues de una manera mucho más inteligente y mucho más visceral y más concreta, pues como que recoge muchos de los elementos que yo he tratado de presentar en estos minutos. Gracias. Y voy a parar aquí de compartir. Gracias, John. Ya tienes ahí una pregunta de Diana Carolina. Hola, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Bueno, John, muchísimas gracias por tu presentación. En realidad, pues tanto el video como esto que nos presentas hoy, bastante ilustrador, muy emotivo también, y bueno, apoya y ayuda en extenso como a estas discusiones. Particularmente yo tengo un comentario y una pregunta, espero ser lo más clara posible, y esto va relacionado más con el video o con la parte fría que tú mencionaste. Y bueno, y me disculpan los demás si sienten como que hay un bache acá después de esta presentación, pero no quiero dejar pasada pues la oportunidad de hacer la pregunta. Bueno, yo debo decir que en este módulo particularmente me causó extrañeza no encontrar elementos jurídicos mínimos o judiciales como para entender esas claves metodológicas para dilucidar el conflicto armado. Me parece bien importante sobre todo mencionarlo ahorita en esta parte de la desaparición forzada, pues porque sabemos que el delito de desaparición forzada es considerado como un crimen de lesa humanidad. ¿Y esto por qué es importante? Para mí es muy importante, digamos, entender el terreno en el que nos estamos parando a la hora de hacer una investigación, a la hora de escribir un artículo, hacer un informe para determinada institución. Pienso que es clave como hacer de alguna otra forma como exhortarnos a todos a que de alguna otra forma no dejemos de lado estos aportes judiciales o jurídicos y sobre todo como investigadores entender en qué terreno estamos pisando. Y el terreno de la desaparición nos lleva, como ya lo dije, a delitos o crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Entonces, ¿esto por qué es importante? Es importante pues porque para poder dilucidar estos crímenes, pues necesitamos construir o demostrar un patrón. Y aquí un poco como el texto que tanto he citado en mis intervenciones de Elizabeth Wood, ella pues nos dio unas claves un poco para construir esos patrones de violencia. Digamos, aquí nosotros ya entendemos eso, entendemos que como repertorio de violencia, en este caso estaríamos hablando de la desaparición forzada, y ella nos da como 3 claves para construirlo, y es el objetivo, ¿cierto? Que es lo relacionado como a las listas de posibles grupos sociales afectados, la frecuencia, o sea, el componente generalizado, cuantitativo de esa afectación, la técnica, el cómo, ¿sí? El cómo estos grupos pusieron en marcha ese repertorio de violencia,
Pero aquí yo, digamos, mi comentario va más a tener en cuenta otro componente que va, digamos, lo relacioné una vez leí el texto que nos compartió la profesora Silvia sobre las recomendaciones de la Comisión Colombiana de Juristas a la Comisión de la Verdad, y es que cuando uno está tratando de construir esos contextos de conflicto armado, también tiene que tener en cuenta que hay delitos relacionados con el VIH, ¿no? Entonces, aparte de esos tres componentes de Elizabeth Wood, hay otro que ella no mencionó, y esto también me adelanto, va un poco en lo que he venido pensando para el artículo que pienso escribir, y es el componente de sistematicidad, es decir, la existencia de la organización, es decir, que esa organización tiene unos planes y unas políticas. Esto, digamos, es clave justamente porque el poder demostrar este panorama nos permite de alguna otra forma o puede dar aval a la entidad competente de enjuiciar por crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Entonces, pienso que pues, es necesario documentar el patrón de violencia por parte de la organización, teniendo en cuenta pues, lo que ya expliqué, y esto, pues reitero, es clave para condenar por crímenes de lesa humanidad y se requiere claramente el hallazgo de un ataque generalizado y sistemático. Y esto pues claramente va muy enlazado con todo lo que tiene que ver con desaparición forzada, y me parece como importante hacer este comentario, entre otras, porque John, digamos, una de las reflexiones que me quedó pues del video, una reflexión grande que también va de la mano con lo que nos compartió la profe Silvia, y es, ojo, hay que articular diseños metodológicos. O sea, no nos podemos quedar con lo cualitativo, no nos podemos quedar con lo cuantitativo, no nos podemos quedar con la etnografía, no nos podemos quedar con el análisis estadístico, tampoco con entrevistas judiciales, con fuente abierta, ni con expedientes judiciales. Tenemos que ver la forma de articular todo eso. Y de alguna otra forma, el no dejar por fuera el componente jurídico o judicial también ayuda a esta discusión que también se mencionó en ese cuaderno de recomendaciones de la Comisión Colombiana de Juristas, por ejemplo, una metodología que es la de triangular información, que creo que aquí varios ya la conocemos. Entonces, ¿de qué manera yo puedo testear lo que veo en el campo, en el terreno de campo, en lo empírico, con los avances judiciales, con lo que de pronto me dice un análisis estadístico, la fuente abierta? Claramente ese es un trabajo supremamente dispendioso, pero pienso que es bien acertado tener como esa claridad y poder de alguna otra forma pensar en cómo articulamos todo esto. Esto también lo uno con algo que dijo la profesora Silvia, y es el campo disciplinario sí está en contraposición de los campos interdisciplinarios. Entonces, a mí me ha resonado mucho en esta sesión, es como esa necesidad de poder articular y no quedarnos en la zona de confort de, bueno, yo soy abogada, entonces me quedo en el campo judicial y la etnografía no me importa, sino por el contrario, articularnos los unos con los otros. Si bien el derecho, y soy consciente, ustedes también lo habrán visto de alguna manera, de alguna otra forma ha excluido ciertas disciplinas, ¿cierto? Así como quizás la etnografía ha excluido el derecho y sus avances jurídicos, entre otras disciplinas. Pienso que un mensaje para mí, un mensaje claro que quiero compartir es la necesidad de articular las disciplinas y poder proponer diseños mixtos que incluyan varias corrientes de pensamiento. Gracias. Ah, bueno, perdóneme, la pregunta chiquita, John. La pregunta es, si has incluido, si has tenido en cuenta como esa perspectiva jurídica judicial dentro de tu trabajo en la unidad de búsqueda, y cuál sería como la clave metodológica teniendo en cuenta como es el tema jurídico judicial y si lo has entrelazado con otras disciplinas. Esa sería. Gracias. Gracias, Diana Carolina. John, tienes dos manos más levantadas. ¿Quieres ir una por una o recoger? Sí, una por una, ¿no? Creo que hay tiempo, Dale. que ya van levantando más las manos. No, gracias a Diana Carolina por el comentario. Yo creo que es supremamente pertinente. Me parece que la dimensión jurídica para comprender la desaparición y particularmente la desaparición forzada es fundamental.
Yo creo que, y es inevitable, digamos, de alguna manera u otra. Yo lo que traté de hacer es justamente hacer un énfasis en las ciencias sociales. Hay efectivamente la necesidad de articular con, digamos, el derecho y las ciencias jurídicas. Eh, También teniendo en cuenta, digamos, la necesidad de justamente esto, ¿no? Generar espacios en donde cada persona, a partir de su experiencia y de los énfasis particulares que le ha dado su experiencia disciplinar y profesional, pues pueda compartir y pueda proponer miradas acerca de cómo comprender el conflicto armado y en este caso cómo comprender la desaparición y las búsquedas de las personas desaparecidas. Yo creo que justamente parte de lo que presenté en el video es un acercamiento a ver, digamos, de lógica de documentar patrones, de establecer regularidades, de comprender las estructuras, de hacer una mirada más analítica y endógena al conflicto armado. Pero yo creo que, como dos elementos adicionales, uno, yo creo que lo jurídico es un campo de batalla. Yo creo que lo jurídico no es un punto de entrada, ni es una forma de comprender en qué terreno estamos pisando, como dices tú, sino es comprender una dimensión o un campo, casi que en términos sociológicos, en donde hay diferentes disputas y lo jurídico es sí o sí un campo de disputa. Cuando tú dices que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, efectivamente lo es, pero es también producto de un proceso histórico de conformación de ese discurso y de reivindicación de este crimen como un crimen de lesa humanidad. Yo creo que el texto de Gabriel Gatti es lo suficientemente ilustrativo en ese sentido, en que no es, primero no es una categoría cristalizada y homogénea, y segundo, pues es una categoría que ha sido también apropiada por el campo jurídico tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ¿no? Pues el hecho, por ejemplo, que la desaparición forzada se tipifique en Colombia a partir, digamos, de la ley 589, pues demuestra que antes, por ejemplo, no existía en términos del campo jurídico la desaparición forzada, aunque existiera la experiencia de la gente y aunque el Estado fuera justamente el responsable muchas veces de esa desaparición forzada. Entonces yo creo que es importante lo que mencionas para poder comprender la desaparición forzada en ese registro de lo jurídico. Sobre todo es importante para avanzar en la búsqueda, porque en ese campo de lo jurídico las búsquedas han sí o sí entrado, a veces de manera más afortunada, a veces de manera más contradictoria, a veces han sido excluidas justamente de ese campo jurídico, cosa que es importante también entender y comprender de los por qué y de los cómo, pero efectivamente, digamos, la necesidad de articular esa dimensión de lo jurídico, de lo social, de lo emocional, del registro, digamos, metodológico, pues es fundamental para poder avanzar tanto en la comprensión del fenómeno como en la búsqueda. Y mi segundo, digamos, elemento ahí para poder digamos, conversar con lo que mencionas, es que en el caso, por ejemplo, de la unidad de búsqueda, el diseño no es un diseño que esté basado en lo judicial, porque la ruta no es judicial, sino es justamente extrajudicial y está montada bajo un marco, digamos, humanitario, en donde no se busca tipificar un crimen o recoger elementos de prueba para enjuiciar al responsable, sino digamos que la prioridad está en el proceso de búsqueda, encontrar con el paradero de la persona o dar con el paradero de la persona o saber qué fue lo que sucedió para aliviar el sufrimiento de la persona. Y eso está muy montado en otra lógica y en otro, digamos, paradigma que no es el paradigma jurídico judicial, sino el paradigma y la razón humanitaria, como lo dice Didier Fassin. Entonces, como que el elemento ahí no es recoger pruebas para encontrar patrones de macrocriminalidad y evidenciar los delitos y enjuiciar entonces y condenar, sino pues está montado desde otro discurso que tiene sus limitaciones también, que tiene sus, digamos, las preocupaciones evidentes, por ejemplo, del tema de la justicia, que es un tema fundamental, pero que tiene otros registros discursivos y otros registros incluso en el acercamiento a los familiares, ¿no? Los familiares muchas veces nos han dicho, digamos, es diferente ir a donde una persona en un marco de un proceso judicial a venir con ustedes en el marco de un proceso que tiene un carácter humanitario y que no, digamos, no está en esa esfera. Eso creo que ayuda, por ejemplo, a entender en clave metodológica cómo se ve lo judicial y la perspectiva jurídica, claro, como un elemento fundamental importante,
que está basado, por ejemplo, no solo digamos, en lo que he señalado y lo que tú has señalado como elementos jurídicos a nivel nacional e internacional, sino también en la misma apuesta del proceso de paz, que es otro elemento que le da un peso, digamos, diferente de justicia transicional a la labor de búsqueda que hacemos nosotros. Pero sí o sí, obviamente, el entender lo jurídico, entender el mundo, por ejemplo, de los tribunales y los expedientes es fundamental para poder avanzar en el proceso de búsqueda. Y hay gente, efectivamente, en los equipos que está montada desde ahí. Hay gente que está montada, por ejemplo, más en lo forense, pero que también tiene una experiencia en ciencias sociales o más en la parte jurídica. Entonces yo creo que justamente el reto está en conversar y, como tú dices, articular desde esas disciplinas, sabiendo que tienen unos límites y sabiendo que no son las únicas formas en las cuales se construye conocimiento para la búsqueda, porque justamente, como lo traté de mencionar ahora en la presentación, los familiares también han construido estrategias de búsqueda, conocimientos válidos que también necesitamos pues recapitular. Gracias. John, tienes ya 4 más solicitudes. Entonces, dices cuántas vas a ir resolviendo y empezamos con Valentina Escobar. Ya 3, si quieres. Dale, entonces Valentina. Bueno, hola compañeros, un gusto de poder por fin compartir palabras con ustedes en esta sesión. Bueno, antes no se había podido dar, no alcanzaba yo en el orden, pero bueno, hoy con John Edison era el día, precisamente, entonces me siento también preparada en eso. Miren, no, les cuento un poco, yo soy abogada, bueno, estudié Derecho realmente, porque para ser abogado creo que se requieren de ciertas otras características que poco poseo, pero sí me he desempeñado en el campo de la investigación social, aportando mucho desde una mirada jurídica no estrictamente normativa ni punitiva, sino que me gusta utilizar el derecho como tal, sobre todo el ordenamiento jurídico visto desde una visión más holística, no solo desde las normas, sino desde la jurisprudencia que puede otorgar también los pronunciamientos de los jueces, no solo a nivel nacional, sino del sistema interamericano de derechos humanos, particularmente con las violaciones a los derechos humanos en Colombia, como un recurso metodológico. Les quiero contar una experiencia. Yo el año pasado trabajé en un proyecto con el Fondo Multidonante y el Centro de Estudios sobre Conflicto, Convivencia Social, CEDAT, en Manizales, y Equitas, haciendo un análisis sobre el fenómeno de la desaparición forzada en el Magdalena Caldense. Caldas, digamos, dentro de los discursos de conflicto armado, tradicionalmente en el país, es una zona que ha sido poco visibilizada, más después del 2012, cuando inicia el sistema de alertas tempranas que estructuran unas zonas, entre comillas, denominadas de posconflicto, y Caldas queda allí relacionada como una zona efectivamente poco visible en relación a otros lugares del país en temas de conflicto armado. Y pues nuestro departamento tuvo presencia paramilitar del bloque Cacique Pipita, por ejemplo, que es del bloque central, fue un frente del bloque central Bolívar, del frente 47 y 9 de FARC también, y se presentaron diversas dinámicas en las regiones que aparecen en nuestro departamento. Quisiera contarles el ejercicio que hice como abogada. A mí me contratan como abogada para ayudar a gestionar ciertos derechos de las víctimas con las que se iba a trabajar en el proceso de caracterización allí en la región, y pues las personas que estaban ejecutando el proyecto creían que, claro, desde una mirada normativa, punitiva, pues la idea era como conseguir de manera inmediata cuerpos, que tenía que encontrar, ¿cierto?, a los familiares inmediatamente en un contrato, pues como que en términos incluso de ejecución metodológica era de 10 meses, entonces los procesos judiciales no son tan rápidos. Entonces yo me ingenié, yo también hago parte de la Clínica Sociojurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas, soy docente allí, es un proceso alternativo de enseñanza y aprendizaje del derecho, y desde allí trabajamos la metodología para implementar en esa investigación. Hicimos una caracterización de las necesidades jurídicas insatisfechas de la población, de los buscadores y buscadoras, de las víctimas de desaparición en el Magdalena Caldense,
y usamos un informe que les voy a compartir aquí del derecho a la verdad en las Américas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para usar variables en clave de derechos, no del derecho ni de la justicia, sino de los derechos de las víctimas, que tienen unas especificidades según el campo. Entonces, en los derechos de las víctimas, y si hablamos en clave de derechos, no del derecho, sino de derechos, que es lo que le asisten a las personas para la materialización de su dignidad, entonces vemos que tienen unos derechos y un ordenamiento jurídico para acceso a la verdad, para el acceso a la reparación, para conocer de los perpetradores, y todo un ordenamiento para digamos, la entrega y proceso de identificación de los cuerpos y demás. Entonces lo que hicimos fue crear un instrumento para poder mirar en todos estos derechos en qué estado de documentación o de información contaban las víctimas para empezar a reconstruir los expedientes e ir abordando en cada uno de estos escenarios qué se sabe o qué ha pasado con los desaparecidos. En términos jurídicos es muy complejo satisfacer en clave de acceso de justicia integral esos derechos en el caso de los desaparecidos, porque en Colombia, digamos, tenemos desaparecidos de relatos en Samaná, que es uno de los priorizados de la unidad, el cementerio, producto de ese proceso que quedó allí, fue uno de esos grandes logros que priorizaran el cementerio de Samaná. Y tenemos relatos de personas desaparecidas en el 85, en el 84, donde ya los archivos reposaban en el hospital y fueron quemados o destruidos, por ejemplo, donde las personas no denunciaron la desaparición, sino una inspección de policía, y esa inspección le tenía que dar traslado, por decir, a la Fiscalía de La Dorada, que queda a 2-3 horas del pueblo, ¿sí? Entonces, mucha información de la cadena de custodia en tanto solo una parte que es la de el inicio del proceso de búsqueda urgente y todo lo demás. Las normas que existen actualmente no existían en otros periodos. Entonces, yo lo que le quería aportar a Diana en esta conversación y nutrirla es que muchas veces a los abogados nos enseñaron a pensar solo jurídicamente, en una confianza un poco, yo creería que ciega en la posibilidad que tienen las normas de materializarse. Las normas se materializan no solo por lo que esté en el papel, sino también por esa voluntad del funcionario que está ejerciendo un cargo, esté en la unidad, esté en la fiscalía, esté en medicina legal, de realmente pues materializar esos derechos que se encuentran allí establecidos en normas jurídicas. Entonces a mí me gusta mucho también abordar el derecho, como les digo, en un sentido muy metodológico, para poder leer y caracterizar, como yo lo he denominado, lo vengo denominando en mi trabajo de grado, las necesidades jurídicas insatisfechas de la población víctima. Entonces, pues quería aportarle eso a John Edison porque me gustó mucho el cierre con esas otras maneras y esos otros abordajes de resistencia y de memoria, principalmente. Yo estoy haciendo un trabajo para mi maestría interpelándole al derecho en la justicia transicional cuál es el lugar de los sentidos, particularmente el registro de la escucha como ejercicio allí importante, y siento que el derecho ha sido muy sordo, el derecho como campo de poder y como disciplina, los operadores jurídicos ante las necesidades jurídicas insatisfechas de la población víctima en nuestro país. Muestra de ello es que tenemos, yo en términos jurídicos considero que tenemos al menos 3 sistemas de justicia transicional, la 975 de justicia y paz, la 1448 y ahora todo el sistema integral de verdad y justicia. Y en medio de todo esto hay que garantizarle de la mejor manera posible los derechos a las víctimas. Yo creo que con un enfoque de un principio pues del derecho internacional de los derechos humanos, que es el de la centralidad de las víctimas, ¿no? O sea, como pensar un poco más en cómo se podría aportar al restablecimiento de sus derechos en un ordenamiento jurídico que tiene normas regadas por todas partes, muchísimas normas, y que finalmente eso también impide un acceso más efectivo a la justicia de las víctimas. Como les digo, no solamente en clave de justicia, sino de reparación integral, incluida la entrega, o sea, proceso de identificación y entrega digna de los
mujeres de las buscadoras y buscadoras desaparecidos. Ese era como ese aporte y agradecerle mucho a Joneisa. Me gustaría seguir conversando mucho más contigo, si me podrías regalar tu contacto, porfa. Y bueno, saludos. Era eso lo que quería compartir. Muchas gracias, Valentina. Seguimos con Ricardo y se prepara Giselle. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, lo que yo quería como compartir un poco era esta inquietud también sobre el derecho. Lo estaba pensando como en la presentación porque, bueno, yo vengo de la sociología originalmente, pero pues ahorita estoy terminando una maestría en estéticas contemporáneas latinoamericanas. He trabajado mucho como la cuestión de la violencia política desde esta construcción sensible y de cómo se manifiesta y permanece en el tiempo, esa naturalización de las dinámicas de violencia, de muerte y desaparición como en Colombia. Les quería recomendar si de pronto pueden conseguir un libro que se llama Cuerpo sin duelo, de una mexicana, una artista mexicana, se llama Ileana Diegues. Entonces, en este libro pues hace como ese abordaje un poco más de todas las dimensiones culturales, simbólicas y sensibles de la desaparición de los cuerpos y esa imposibilidad como de los límites que tiene la institucionalidad, y entre esos el derecho como un lenguaje de Estado para dar cuenta de todos esos factores que construyen esa complejidad de la ausencia de los desaparecidos. Entonces, a mí me parece muy relevante como esta discusión que estamos teniendo aquí de cuáles son esos límites del derecho, pero también reconocer esas jerarquías de entre cuáles son las disciplinas o los lenguajes válidos para tramitar eso a nivel social y cultural, porque pues si bien el derecho como lenguaje de Estado tiene una posición preponderante y como que determina las reglas de juego, determina las dinámicas de construcción de justicia y demás, pues justamente como esta mirada un poco más, no sé si interdisciplinaria, pero que exceda un poco esos encierros disciplinares, puede aportar un montón más para comprender en realidad todo lo que implican estos procesos de producción de sensibilidad social frente a este tipo de fenómenos, como que no necesariamente un dictamen judicial, un fallo, va a reparar necesariamente a las víctimas de un caso de desaparición, pero si bien es construido como un paso fundamental para llegar a esa sensación de justicia, pues es evidente como con estos abordajes culturales o de lo sensible, que eso no basta y no alcanza para resarcir o reparar a las víctimas o transformar esas condiciones sociales que han naturalizado como la violencia. Entonces, me parece como muy enriquecedor ese diálogo que estamos teniendo de cuáles son esos límites disciplinarios y si la disciplinariedad debe ser como la apuesta para analizar esto, o si tenemos que dejarla un poco más bien de lado y ver como que esa complejidad de discursos pueden construir otras nuevas sensibilidades y formas como de apropiarnos pues, de toda esta cuestión. Eso era, perdón, sí me extendí mucho. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, cerramos esta rondita de preguntas con Giselle. Hola, hola a todos, buenos días aún. Bueno, quiero, pues primero, agradecer a John, o sea, la verdad que o sea, es excelente, me pareció toda la exposición, de verdad que me hizo también recordar como algunos ejercicios profesionales y también académicos que quisiera pues poder como traer un poco y contarles un poco y hacer ahí como ese clic con todo lo que nos contó John y de pronto dar algunas pistas, porque pues sí siento que hay temas que nos podríamos quedar charlando pues mucho tiempo y que hay mucho de dónde cortar, ¿verdad? Primero que todo, pues me quedo con esa reflexión que hizo John acerca de lo corporal, lo relacional y lo emocional. Yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis de pregrado con las madres de Soacha y a pesar de que nosotras estábamos haciendo un ejercicio de poder identificar cómo se construye el sujeto político, nos dimos cuenta que el tema debía ser abordado de forma integral y por ejemplo, les quiero contar un caso. Había una madre, ella siempre ha sido una de las más, pues decimos nosotras, como más guerreras, siempre ha estado muy pendiente, muy encima de todo el proceso.
y ella venía con unos antecedentes de cáncer, ella venía en tratamientos, por ejemplo, pero nunca había sido como algo que le implicara pérdida, pues de pronto de algún órgano o de pronto quimioterapia, nada de eso. Sin embargo, por toda la situación, la pérdida de su hijo y como todas estas energías y toda esa carga emocional se junta, ella fue paciente para mastectomía radical. Recuerdo mucho que nosotras hicimos el acompañamiento psicosocial a esta madre, a doña Ligia, porque estuvo en serio que muy cargada emocionalmente, y son esas emociones que se quedan como en el ámbito de lo íntimo, ¿sí? Del silencio, cosas que no se cuentan, porque pues ya es muy personal. Entonces creo como que eso de verdad que sí me dejó como muchas reflexiones y muchos cuestionamientos. Por otra parte, este tema de las madres de Soacha, nosotras lo pudimos abordar hacia el año 2010, 2011. Para ellas se convirtió en un proyecto familiar, a pesar de que en su momento ellas no se conocían, ellas se conocieron por el caso específicamente, y también cómo se dieron cuenta ellas que en algún momento sus vidas se conectaron, a pesar de que pues sí, son del mismo municipio de Soacha, pero digamos algunas estaban en San Nicolás, en Compartir, en el Danubio, en Soacha Centro, y cómo se dieron cuenta que en algún momento sus vidas se conectaron. Entonces, siento yo que aquí pues hablo también de esa parte como que yo nos hablaba, que se convierte también como en un proyecto casi familiar. Y por otra parte, en las formas de resistencia, yo tengo la oportunidad ahorita de trabajar en el sur de Bolívar, y me he encontrado que desde pues toda esta arremetida paramilitar se empezaron a conformar los comités veredales de mujeres. Y cuando se conformó un comité veredal, tienen como la particularidad de que, a pesar de que son mujeres, se reúnen para trabajar, para tratar temas de beneficio colectivo. O sea, el mejoramiento de la escuela, proyectos agrícolas, mejoramiento de las baterías de baño, por ejemplo. Pero hubo un momento donde ellas se preguntaron, ¿y nosotras qué? O sea, para nosotras, ¿qué hay? Y empezaron como a hacer toda esa remembranza de todo pues de toda esta violencia paramilitar y todas las afectaciones a las mujeres. Una de ellas nos comentaba que se empezaron como a plantear esa necesidad de buscar a sus familiares desaparecidos, y en sus mismas discusiones planteaban como, ay, mira que yo me soñé con mi hermano y me dijo que él estaba en tal sitio. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Que para mí la verdad esto es asombroso. Decidieron reunirse 4 o 5 y se adentraban a la serranía de San Lucas a 3 días, 4 días, a buscar a los restos de sus familiares. Algunos casos no encontraban, otros casos también asombrosamente encontraban los restos. Entonces, ¿cómo todo esto se hace desde ese espíritu de la sororidad, la empatía y el arraigo por el territorio? También otra forma de resistencia que yo veo aquí es cómo ellas se están enfrentando ahorita a unas dinámicas y a un territorio donde hay muchos actores. Por ejemplo, rentas ilícitas, minería pues ilegal o artesanal, ELN, otros grupos armados, la agroindustria, la fuerza pública. Entonces yo digo, esto es un ejercicio de resistencia bravo, o sea, es tenaz porque ellas están ahí, y muchas de ellas en la actualidad hacen parte de, hay un, bueno, John de pronto lo puede escribir mejor, hay como hay un componente comunitario de la unidad de búsqueda, donde tienen como una red de aliados comunitarios para poder hacer como todos estos ejercicios de la consecución de los testimonios, de pronto de datos para la búsqueda, y muchas de estas mujeres hacen parte de esos procesos. Entonces, no sé, para mí eso es un ejercicio de resistencia bravo, buenísimo, o sea, de verdad que sí, son mujeres asombrosas, son procesos bastante interesantes, y ya, quería como decirles, comentarles esas dos experiencias y pues las reflexiones. Mil gracias. Gracias, Giselle. John, tienes la palabra y quedan todavía 2 manos levantadas. A ver si, no sé si alcances a volver a dar la palabra, pero dale a ver cómo te va.
Listo, voy a tratar de ser concreto, ¿no? Muchas gracias por las intervenciones y por las preguntas, por compartir también la experiencia. Yo creo que estos espacios sí o sí se nutren de eso, ¿no? Tanto de las reflexiones, pero también de la experiencia vivida de cada uno y cada una. Sobre lo que comenta Valentina y sobre la discusión en el escenario del derecho o de los derechos, a mí me parece importante o personalmente me genera mucho interés también, no solo el uso disciplinar del derecho y cómo, por ejemplo, los abogados sí o sí necesitan, digamos, interlocutar con otras disciplinas y a la vez nosotros, como disciplinas de ciencias sociales, necesitamos sí o sí interlocutar y articular con profesionales del derecho, sino que también me parece muy importante, incluso como forma de resistencia a las lógicas de apropiación, digamos, vamos a decirlo como vernáculas o populares del derecho, ¿no? Que eso me parece a mí fascinante en términos de cómo la gente, las personas que buscan, las organizaciones, las familias, han comenzado o tratan incluso de apropiar categorías legales, apropiar leyes y normas que están en un lenguaje a veces cifrado, incomprensible muchas veces para muchas personas, con el fin de movilizar recursos políticos y simbólicos y demandar la exigibilidad de derechos a la que hacía referencia Valentina. Entonces uno encuentra gente que efectivamente ha estudiado las normas, la argumenta desde ahí, pero también tiene una interpretación de esas normas, ¿no? De cómo esas normas y esas leyes lo representan o no, lo excluyen o no, lo reconocen o no, por ejemplo, en el caso del registro único de víctimas, por decirlo de alguna manera. Y esas apropiaciones del derecho me parece que ayudan a ver que es un campo en disputa primero y que además circulan diferentes saberes, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en una zona de Valledupar, que la gente estaba cerca del río haciendo una resistencia al desalojo de sus casas, porque era una zona de invasión y todo este cuento, ¿no? Entonces la gente había comprado o tenía las constituciones de Colombia en su casa y había pegado las hojas de la Constitución Política de Colombia en las fachadas de las casas. Y a mí me parecía fascinante, digamos, como una forma de resistencia muy metafórica, muy potente, ¿no? Como la gente, digamos, desde eso que está formalizado, desde esa norma concreta y máxima que se pretende que es la Constitución, pues no tiene que ser reapropiada y tiene que ser abierta y tiene que ser expuesta y tiene que ser manifiesta de otras maneras para poder defender sus derechos. Y eso me pareció una ilustración muy potente de las apropiaciones del derecho y de las normas y de lo escrito, ¿no? Porque hay sí o sí una tensión entre el oral y lo escrito importante, sobre todo para muchas comunidades en lo rural. Y yo creo que eso me lleva como a lo que mencionaba también Ricardo. Yo creo que hay necesidad de hacer un extrañamiento. Sí, creo que algo aporta la antropología y la etnografía que nos permite hacer un extrañamiento de lo familiar. A veces nos cuesta pensar que justamente el campo del derecho, el campo institucional, el campo del Estado, pues esa es una forma particular, pero que necesita hacer un ejercicio de extrañamiento de eso que parece tan familiar y tan cotidiano y a veces tan natural. Y a veces es necesario hacer familiar lo extraño, que es justamente lo que también ha hecho mucho la antropología, ¿no? Eso que nos parece inconcebible, ilógico, irracional, pues necesitamos hacerlo un poco más familiar para entenderlo y entender su validez. Entonces no es solo, creo yo, una cuestión de una mirada interdisciplinar que es fundamental, sino una mirada transdisciplinar si se quiere o indisciplinada si se quiere, en donde reconocer los límites de las disciplinas y la interdisciplinaridad implica reconocer los límites de una apuesta epistemológica como la que muchos de nosotros defendemos, y es que es una forma de construcción de conocimiento que tiene que reconocer otras formas de construcción de conocimiento, otras ontologías, otras epistemologías. Y eso tiene que ver con justamente lo que mencionaba Giselle en las experiencias, ¿no? La resistencia sí o sí, por ejemplo, el valor epistemológico, vamos a decirlo así, de una manera muy arbitraria, de los sueños. Y cómo los sueños, como una forma de conocer, pues repercuten en la materialidad de la búsqueda, que es lo que en el ejemplo que coloca
Giselle, que me parece muy lindo y que tiene que ver también con un conocimiento del territorio. Probablemente si un forense con todo el expediente ya armado va a esa zona, pues le va a quedar mucho más difícil que a estas mujeres encontrar el punto, porque estas mujeres, justamente como lo decía Giselle, pues conocen su territorio, tienen un arraigo, tienen un vínculo, ese paisaje les dice algo, esos olores les dice algo, esos cultivos les dicen algo que probablemente a un forense, a un abogado, a un antropólogo, a un sociólogo que vaya con un equipo institucional le van a decir mucho menos. Entonces creo que eso es importante también colocarlo ahí a circular. Bueno, muchas gracias, John. Tenemos todavía un tiempito para 2 preguntas más, Alejandra y luego Rocío. Pues me frustraba a ti, ahora a mí que me has dejado más lento de lo que... Hola a todos, hola John, muchísimas gracias a ti y a la profesora Silvia por sus presentaciones tan esclarecedoras y realmente con muchísimo detalle de cómo se concibe el proceso de búsqueda y metodológicamente cómo podríamos abordar también y cómo lo han hecho pues las distintas comisiones eh, con respecto al tema del conflicto y la búsqueda de una verdad. Pues mi pregunta es con relación a lo último que estabas comentando, John, sobre cómo los sueños también podrían representar como una forma privilegiada de comunicación, digamos, con esa memoria onírica, con esa memoria de los muertos y que quizá cómo esto metodológicamente también nos podría ayudar a entender pues cuáles son las relaciones que se tejen alrededor de la búsqueda, ¿no? Que le dan otro sentido, como lo mencionaba Gisela también con el caso de las madres de Soacha, que me parece muy interesante, ¿no? Como aporta otros elementos a nivel metodológico y me gustaría saber si conocen de otro tipo de iniciativas en este sentido. Gracias. Gracias, Alejandra. Rocío. Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias también a los dos expositores. Y bueno, ahorita una pregunta para John. Yo quisiera como saber de pronto dentro de las metodologías y acompañamiento pues, que se viene haciendo para la búsqueda de los desaparecidos, cómo viene siendo ese acompañamiento psicosocial a las víctimas, ¿sí? Tanto a los familiares, bueno, otras personas que están buscando a esas personas desaparecidas. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, porque me parece pues también muy enriquecedor, como todas estas otras formas también, como lo comentabas hace un rato, de como las formas de recuperar la memoria respecto a sus familiares, a las personas que se han desaparecido. Entonces pensaba yo bueno, aprovechando también que eres de la unidad, bueno, como que hay varias personas acá que pueden tener conocimiento específicamente sobre el tema de la unidad de búsqueda, si digamos desde la unidad se viene brindando algún tipo de apoyo a esas otras formas de sanar o de recuperar esas memorias, como es el tema de los tejidos, del teatro, de las fortalecer también esas galerías de la memoria que tienen las víctimas pues, en muchos territorios. ¿Sí? Eso sería como por un lado. Y por el otro, también, digamos, saber un poco, pues si es posible, saber cómo, de qué manera también la unidad de búsqueda viene, digamos, tiene la posibilidad de hacer, de trazar como rutas interinstitucionales, si esto pues está como, si existen esas rutas interinstitucionales para, por ejemplo, atender casos que tengan relación con personas, pues con esa búsqueda y también con ese ya encuentro de personas que han sido desaparecidas forzadamente, perdón, que han sido desaparecidas, pero no necesariamente forzadamente, ¿sí? Pensaba, por ejemplo, en el tema de los reclutados forzadamente, que luego pues se los encuentra, pero que siento yo un poco, digámoslo así, desde la experiencia personal, de otros pues, de casos, digamos, en otros territorios, que hacen falta esas rutas y que muchas veces
todo como lo que incluso ayer se presentaba en la Comisión de la Verdad, como este tema de los reclutados forzadamente, ¿cierto? Y que muchos luego, pues ya, digamos que ya están muchos fuera de los grupos armados, pero creo que hay un vacío gigante en términos de esas rutas interinstitucionales y la gente creo que queda también con una deuda súper grande en términos de su proyecto de vida y de cómo sanar eso. Eso sería, muchas gracias. Gracias, Rocío. Bueno, John, hay una pregunta más, es que sería la de Marcia y con eso cerramos. Bueno, muchísimas gracias en primera instancia para la profesora Silvia y para el profesor John. Yo voy a hacer un comentario de lo que me evoca esta exposición, sobre todo el profe John, y es referido a la exposición Voces para Transformar a Colombia del Centro Nacional de Memoria, que por supuesto me imagino que la profesora Silvia conoce a profundidad. Y ahí evidentemente hay una conexión de las piezas museográficas de la exposición con casos particulares en donde se evoca, por ejemplo, el tema del onírico. Recuerdo, si no estoy mal, un caso de desaparición forzada, Libardo tal vez, y cómo cuentan la historia de esta madre que a través de los sueños logra conectarse con su hijo, ¿no? Y hay múltiples formas también de empezar a reconocer eso de lo simbólico también en estos campos de la memoria, que se pueden salir un poco de esa mirada de lo investigativo, desde esa postura objetiva, de ese objeto sujeto y esas miradas de la investigación, y empezar a reconocer que hay otras formas también de eso, de rememorar, de recordar y de entender también esa relación entre la persona sobreviviente y su familiar, ¿no? Entonces está ese ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, está también el tema del dibujo, con algunos murales que se han hecho también en Barranca Bermeja, donde a través de estas piezas museográficas también se han evidenciado otras formas de relatar, por ejemplo, los impactos de la guerra en el medio ambiente, y el medio ambiente como víctima de. También me quedé pensando, por ejemplo, en los videos de Lucho Arango, víctima también del conflicto armado por defender la Ciénaga, por defender su territorio. También las piezas que han sido elaboradas por las comunidades indígenas, arhuacos, cogis, en donde el tejido es fundamental. Se habla del tejer la palabra y de caminar el territorio. Entonces, como a partir de ese tejer la palabra y de ese recorrer el territorio, vamos rememorando la historia de otros, y también no solamente de la historia de otros, sino de ese nosotros, ¿no? En esa conexión también profunda que hay con el territorio. Entonces, me parece muy, muy chévere estas posibilidades de pensarnos también la memoria como actos de resistencia y desde otras miradas también, ¿no? De las particularidades, de ese enfoque diferencial que se mencionaba también en uno de los escritos que nos compartió la profesora Silvia. Y ya, pues digamos, más bien a modo de comentario, como esto, lo que me genera este espacio, que me parece fundamental para pensarnos estos temas de la memoria como resistencia, desde de estas comunidades que efectivamente, como en el caso de Trujillo, por ejemplo, han generado memorias como a través del dibujo, con la desaparición forzada del padre, ay, ahorita no recuerdo, un padre que apoyó mucho los procesos sociales en Trujillo y que fue secuestrado y asesinado
y que ahora hay un monumento, un espacio para él, y está el Parque Monumento de Trujillo, que también nos muestran esas formas del recordar que se convierten en resistencias desde la fotografía y la narrativa. Entonces, pues eso, simplemente un comentario frente a lo dicho que me parece o que me evoca a mí muchas emociones, porque justamente en ese compartir con tantas personas en los territorios, sin ser investigadoras, sin tener, digamos, la rigurosidad científica de quienes están en este espacio, he reconocido estas apuestas de las comunidades por la resistencia. Entonces, pues nada, solamente como contarles eso y que ese sea un comentario adicional a lo que ya se ha dicho. Muchas gracias. Gracias, Marcia. Bueno, John, tienes la poco amable tarea de cerrar con tantas aristas abiertas allí, pero bueno, al mismo tiempo es una grata tarea. Creo que la jornada, como lo dice Sara en el chat, ha sido muy productiva por lo que ustedes han planteado. Entonces te dejo la palabra para que recojas allí y vuelvas a dejar en punta otras ideas para la próxima sesión que tenemos. Listo. Gracias de nuevo por las preguntas, las intervenciones. Sobre la pregunta de Alejandra, si la entendí bien, Aleja, sobre el tema metodológico y los sueños. Yo creo que ahí, yo no conozco la verdad mucho trabajo en Colombia que se haya hecho para abordar metodológicamente eso, pues ahí está en la bibliografía de la presentación como lo que ha hecho, por ejemplo, Aranguren, o lo que ha hecho, por ejemplo, la gente de los Andes de Psicología, Agudelo, que hablan de resistencias sensibles en el marco de la desaparición forzada y ubican los sueños, la memoria auditiva y el tejido, como para colocarlo en esos registros. Eso podría ser, es una perspectiva más, digamos, de entrevistas semiestructuradas y relatos de vida con algo de etnografía. Ahí hay también el trabajo, por ejemplo, más en América Latina, pensando casos similares, lo que ha hecho Ariana Seconi, no sé cómo se pronuncia, que ha trabajado los sueños en Perú, en el marco del conflicto armado peruano y las desapariciones forzadas, que tiene varios textos alrededor de eso, de cómo entender incluso esas conversaciones, como tú lo dices, entre la persona que busca y la persona desaparecida en los sueños, que es muy recurrente, ¿no? La persona cuenta que se sueña con su ser querido, que se sueña conversando con él de diferentes cosas, ¿no? Entonces creo que ese trabajo puede darte pronto algunas pistas en clave metodológica. Y ahí es desde como perspectiva espectral que les mencionaba, pues digamos una de las que más ha trabajado en América Latina esto es Estela Schindel, de Argentina, que hace también trabajos, por ejemplo, sobre los lugares, sobre los centros de reclusión en Argentina, y cómo esos lugares tienen una carga espectral, un recuerdo, digamos, para las comunidades que viven ahí, y cómo también hay una interacción entre esos lugares que representan ausencias y desapariciones y las personas que están viviendo y habitando ese espacio, ¿no? Un poco incluso como en términos de geografía del terror, como lo mencionan más para el caso colombiano. Las preguntas de Rocío de Rochi están muy institucionales. Voy a tratar de resumirlas, porque digamos mi lugar ahorita de enunciación y de participación no es como tan institucional. El tema del acompañamiento psicosocial se está trabajando, digamos, más con copartes, porque en términos normativos, ahí sí, la unidad no tiene como mandato el acompañamiento psicosocial. Hay efectivamente estrategias de atención, digamos, psicosociales, la perspectiva y el enfoque psicosocial, pero no hay un acompañamiento en términos, por ejemplo, terapéutico y en términos de una continuidad de un trabajo psicosocial. Por eso, por ejemplo, pues está como la articulación justamente con la unidad de víctimas, en el caso de los familiares que están reconocidos por el Registro Único de Víctimas, y con otras copartes, por ejemplo, con ONGs que trabajan el tema de acompañamiento psicosocial, por ejemplo, en el caso de familiares de combatientes que no tienen reconocimiento en el Registro Único de Víctimas y que pues puedan necesitar ese acompañamiento psicosocial más permanente y de una manera más especializada.
Desde la unidad también hay como todo un área que es como el área que se llama participación, justamente que donde se abordan no solamente desde ahí, pero donde se hace énfasis en esto psicosocial y donde se hacen ejercicios de dignificar esas estrategias que han creado las familias y las organizaciones para recuperar, para buscar, para hacer memoria. Entonces hay, por ejemplo, una estrategia de círculo de palabras, círculo de saberes que se han hecho en algunos territorios en donde las personas justamente comparten esas experiencias. Han habido productos, digamos, de videos y algunos productos radiales, acompañamiento también a obras de teatro. Es decir, hay como un componente fuerte en esa lógica de hacer primero vincular a los familiares a la búsqueda y segundo, reconocer y dignificar esas estrategias de resistencia y de búsqueda y de memoria que han construido las organizaciones. Y en términos de rutas interinstitucionales, también la pregunta muy institucional, eso se está construyendo. Digamos que si uno hace una etnografía del Estado, pues uno se da cuenta efectivamente que el Estado es un lugar de tensiones, un lugar de construcción y de construir muchas veces algunas miradas académicas que a veces pueden ser muy idealizadas, porque efectivamente pues esto, por ejemplo, de lo interinstitucional es un campo en tensión. El ejemplo que voy a colocar es justamente con la Comisión de la Verdad y es justamente a pesar de que ambas surgieron del acuerdo, a pesar de que ambas son extrajudiciales, pues ambas son confidenciales. Entonces, hay como una pregunta por cómo se comparte información entre estas entidades que hacen parte del sistema, pero que tienen información que es confidencial. Entonces, ese tipo de cosas son las que suceden, pero pues obviamente hay rutas interinstitucionales, por ejemplo, con registraduría para todo el tema de identificación, con el Instituto de Medicina Legal, para todo el tema de muestras digamos, de ADN, con la Fiscalía, para el tema de los expedientes y demás. Ahí como cada uno tiene sus rutas institucionales que se están tratando de materializar. Y frente a lo que comparte Marcia, ya para cerrar y no extenderme mucho, yo creo que justamente, por ejemplo, lo museográfico, esas estrategias han sido muy visibilizadas, afortunadamente muy visibilizadas. Yo creo que en términos museográficos lo que han hecho, por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Centro de Paz y Reconciliación en Bogotá, el Museo de la Memoria en Antioquia, otras experiencias más regionales para hacer una puesta en escena de esas diferentes formas de resistir y de hacer memoria es muy interesante, es muy importante y es necesario, ¿no? Poner a divulgar este tipo de experiencias en otros registros que no sean el texto, no sean digamos, las plataformas digitales y demás, sino que también tengan un escenario del museo, el museo como escuela también, y el museo como obviamente hay toda digamos, una pregunta de cómo circula ese conocimiento. Primero, cómo se construye, ahorita con la discusión del Centro de Memoria para el Museo Nacional de Memoria, y segundo, cómo circula y cómo se apropia por las distintas personas que participan y las comunidades que se vinculan. Eso. John, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por su participación, por las preguntas que generaron unas reflexiones muy interesantes, tanto para Silvia como para John. Y pues me llama muy gratamente la atención cómo esta discusión que se plantea a partir de una cuestión por el método o en relación con el método, pues ha sido como tan enriquecedora, tan fructífera. Muchas gracias, Silvia.